Hola nuevamente a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy la clase vamos a hablar sobre los patrones de velas, a lo que le dicen chartismo. Como ya lo hemos visto en diferentes clases, hemos dicho que hay patrones en el comportamiento de las velas y cuando uno aprende a reconocer esos patrones, tiene cierta ventaja en tratar de hacer una mejor operación o una mejor operativa y que la especulación que vamos a hacer sea más efectiva de lo que ya vamos en estos días de aprendizaje. Entonces, no nos da el 100% de efectividad porque no lo hay y además hay cientos de patrones chartistas, lo cual no nos daría tiempo para estudiarlo todo y no lo vamos a hacer así. Nos vamos a enfocar de pronto en dos o tres que son muy importantes, que son bastante consecuentes en en la trayectoria del tiempo que va recorriendo en los gráficos, que siempre se presentan en las velas y yo podría decir que son supremamente efectivos cuando los empezamos a encontrar y le hacemos la lectura como debe ser. Entonces yo les compartí ya hace días unas gráficas en un PDF sobre estos patrones. Como les digo, no todos los vamos a ver porque no nos alcanzaría el tiempo. Es demasiados patrones como para estudiarlos todos, pero sí vamos a ver unos que a mi parecer son bastante importantes. Entonces empecemos. ¿Qué es el chartismo? El chartismo proviene de la palabra inglesa chart, que significa gráfico. El chartismo consiste básicamente en el estudio de los gráficos. El chartista usa los gráficos para su análisis, utiliza el precio y ningún otro instrumento. Se diferencia del analista técnico en que este último usa más herramientas para la toma de decisiones, como por ejemplo medias móviles o indicadores. Por tanto, el chartismo es el estudio de los gráficos basándose solamente en el precio. Como norma general, podemos decir que todos los analistas técnicos son chartistas, pero no todos los chartistas son analistas técnicos. Que como norma general, podemos decir que todos los analistas técnicos son chartistas, pero no todos los chartistas son analistas técnicos. Esto con base en lo que se dice anteriormente, ¿no? Buscar un patrón de velas o formaciones dentro de la estructura del gráfico en un impulso y en cualquier temporalidad para cualquier subyacente, el patrón es un orden de velas que se repite y se repiten a través del tiempo en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier subyacente es cualquier activo o divisa o Bitcoin, ¿sí? Estamos hablando de cualquier cosa que tenga que ver con velas en la parte del trading, ¿sí? Muchos pueden hacer acciones, muchos hacen CFDs, otros hacen Bitcoins, criptomonedas, pues, y muchas cosas que hay. Y esos son los subyacentes, ¿sí? Los subyacentes son los CFDs, las binarias, las opciones como tal de acciones y muchas otras cosas más que existen en el mercado, pero todas se basan en velas, ¿sí? Hay diferentes tipos de gráficos como lo hemos visto, pero el más usado, por decir que el que más se puede encontrar en el trading, son las velas. Y eso generan unos patrones. Recuerden que patrón es algo que se repite en su debido tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo es? No sabemos. Puede ser que hace esto y hace así y luego vuelve y sube y luego hace algo así todo ilógico, pues algo alterado, vuelve y sube y vuelve. Y este patrón, digamos que esto sucedió hace 3 años, ¿sí?
digamos que esto pasó hace 3 años, y resulta que en su tiempo pues estuvo haciendo otro tipo de patrones, y luego volvió y repitió lo mismo, hizo esto 3 años después, volvió a hacer esto, ¿sí? Eso es un patrón, o sea, esta gráfica se repitió en el tiempo, a futuro, y nosotros lo podemos ir mirando en el pasado, qué tanto se repite, ¿sí? De pronto estamos hablando que un patrón según el chartismo es un, una vela, ¿sí? Donde se repite, digamos, este patrón, digamos que estos, vamos a inventarnos un patrón. Entonces usted encuentra esta figura 3 meses más adelante o 3 meses más atrás, y ese sería el patrón, ¿sí? Vuelve y repite esa misma figura. Entonces ahí ya tenemos un patrón, ¿sí? Entonces, que eso quede claro para poder que sepamos qué vamos a identificar, qué es lo que vamos a buscar. Los patrones nunca van a tener un 100% de igualdad a los libros. Eso hay que tenerlo muy presente. El libro nos dice que vamos a encontrar un patrón que nos va a hacer una M, ¿sí? Y que con respecto a eso, entonces vamos a entrar, cuando toque este punto, vamos a entrar a la alza o a la baja, pero puede ser que sí, efectivamente se cumplió, hizo la M y plum, dice que va hacia abajo, ¿sí? Pero cuando rompe esta zona, de esta parte de aquí, pero, ¿y si no? Resulta que llegó hasta aquí y se subió, ¿sí? O hizo otra M, y ahí, ¿qué me dice el libro? Con 2 M's, ¿qué hago? O hace una W, o hace hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Y ahí, ¿qué? Si no se cumple como dice el libro, entonces hay que tener muy en cuenta esto, que no siempre es al 100% igualdad a los libros. Lo mismo pasa con los indicadores que ya hemos visto. No siempre está al 100% como dice el libro. Puede que cuando estamos en RSI sube, está en sobrecompra, pero sigue subiendo. Pero venga, pero es que el libro me dijo que cuando estaba en sobrecompra yo tenía que vender. Pero esto siguió subiendo, y entonces, ¿qué hago? ¿Será que le echo la culpa al libro? Entonces no, no siempre es 100% lo que dicen los libros se va a cumplir en el mercado. Lo hacen con base a ciertos estudios que han realizado y que se cumple, sí, son casi, casi muy efectivos, pero no al 100%. Las líneas de tendencia no afectan el mercado, lo único que afecta al mercado es el precio, nada más. No hay figuras, ni patrones, ni nada, solo el mercado se afecta por el precio, ¿sí? No quiere decir, y con esto no quiero decir que es que los patrones no sirvan, sino que no quiere decir que ustedes tienen este patrón, ¿sí? Tienen este patrón así. Y entonces, como apareció este patrón, entonces esto me estaba indicando, según el libro, que dependiendo si viene en una tendencia bajista, entonces se fue al alza. O si viene en una tendencia alcista, entonces se fue a la baja. ¿Sí? Apareció el patrón y así. Y tiene que pasar así, no. Esto no quiere decir que me va a afectar el mercado, no. El mercado no se afecta sino por el precio, ¿sí? El precio es lo único que afecta el mercado, no el patrón. Si apareció, digamos que el otro patrón, digamos que aparece este, ¿sí? Que tenemos este patrón así. Y tenemos este patrón, por dar un ejemplo cualquiera. Y entonces el libro me dice que si aparece este patrón yo lo veo, entonces ese es un cambio tendencial o un cambio en la dirección de cómo venía el precio, que venía subiendo y apareció esto, entonces ahora ya, ¿y qué tal si no? Si resulta que es que sí hizo un pequeño cambio, volvió y se tiró hacia arriba. Entonces hay que tener muy presente eso, que los libros nos van a ayudar, las teorías nos van a ayudar, pero no son 100% y no van a afectar el mercado porque apareció el patrón, porque el RSI estaba en el punto de sobrecompra o sobreventa, o porque las medias móviles se cruzaron. No, nada de eso va a afectar el mercado. Lo que afecta al mercado, lo único que lo afecta es el precio. Cuando se ve un patrón formado, puede que funcione, pero es mejor revisar la tendencia en altas temporalidades.
y la estructura del mercado en altas y bajas temporalidades y apoyarse en todas las herramientas hasta ahora vistas. ¿Qué quiere decir eso para todos los que estamos aquí? Que cuando vemos un patrón, vamos a hablar del patrón que a mí me gusta más, que es la estrella de la mañana, ¿sí? Así se le llama. Ahorita la vemos en el libro en la gráfica que les compartí. Entonces vemos la estrella de la mañana, aparece la estrella de la mañana. ¿Y qué me dice la teoría? Que cuando vea yo esto, es un cambio en la dirección, no la tendencia, ojo, un cambio en la dirección en cómo va en estos momentos. Entonces venía él en una dirección alcista, ¿sí? No importa que la tendencia sea bajista, estoy hablando de la dirección en ese momento del mercado. Viene en esta dirección alcista y apareció la estrella de la mañana y me dice que después de que aparece esto, en la siguiente vela yo debería entrar a la baja, o sea, en venta, porque esto me genera un cambio en la dirección del mercado, no de la estructura, sino del mercado. O la otra que también me gusta mucho es cuando aparece, se me olvidó el nombre, pero ya inmediatamente lo voy a dibujar aquí. Si no estoy mal, esta es la estrella de Venus, pero ahorita la buscamos en el libro. Igual, es un cambio de dirección que viene bajista, ¿sí? Apareció esta, entonces me da un indicio con este patrón de que yo debería en la siguiente vela entrar al alza. Esos patrones que le acabo y que me adelanté un poco, pero estos patrones son los que a mí me parecen muy buenos para tenerlos en cuenta. Pero no quiere decir que, como esa es la teoría, que cuando aparezca este patrón va a haber efectivamente al 100% un cambio en la dirección, o cuando aparezca este otro patrón. Miren que son muy parecidos, pero no iguales, ¿sí? Y hay que tenerlos presentes. Ahorita los vemos en el texto. Cuando se ve un patrón formado puede que funcione, pero es mejor revisar la tendencia. Entonces a eso es lo que yo iba. Ustedes ven ese patrón que les acabé de mostrar, ¿sí? Ven este patrón y ya esto me está indicando que puede haber un cambio. Pero ¿en qué temporalidad la estoy viendo? ¿Y la estructura del mercado cómo está? No, pues que la estructura del mercado venía a la dirección en este momento aquí y la estoy viendo en una hora, pero la estructura del mercado es bajista. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta? Que este patrón que se me está formando aquí es muy efectivo para yo entrar a la baja. Pero si la estructura del mercado es alcista, pues entonces este patrón puede que sí cambie esta pequeña, haga un pequeño cambio en la dirección, pero siga su tendencia mayor, ¿sí? Por eso hay que tener muy presente eso. O con lo cual podríamos hacer que yo pueda sacar unos pequeños pips aquí a la baja, pero teniendo en cuenta que en cualquier momento va a tomar la dirección normal de la tendencia. Yo siempre les he dicho que las operaciones las debemos hacer conforme a la tendencia mayor. Entonces hay que mirar en un día, en 4 horas, cómo está, si la estamos haciendo una operativa de 1 hora o de 15 minutos. Hay que mirar eso. Pero también les he dicho que no hay que dejar escapar los pits que nos va a dar el mercado. Y si el mercado, nosotros tenemos la tendencia bajista, pero en 15 minutos, en 1 hora, en 4 horas, digamos que esta tendencia bajista es en un día o en una semana, y nosotros vemos que en 1 hora le podemos sacar unos pits en un cambio de dirección del momento, entonces pues lo sacamos, pero todo con base y apoyado en análisis y con las herramientas hasta ahora que se les han enseñado. Vamos a ver, aquí hay unas observaciones. Es muy importante que hagan un autoanálisis para ver cómo va su operativa y sobre todo cómo está tu psiquis en el trader. Entonces, ¿se acuerdan que yo les he atacado bastante o les he intentado decir que dejemos los miedos? No lo abandonemos porque el miedo nos ayuda, pero sí
no nos dejemos dominar de él. Entonces, en eso entra la psiquis y entrar a hacer el autoanálisis es muy importante, ¿sí? De cómo va la operativa, de que si lo que hicieron ustedes, la entrada que hicieron fue buena o fue mala y analizar el por qué. Si en ese momento ustedes estaban de mal genio, si en ese momento acaban de pelear o una discusión con su esposo o su esposa, si en el trabajo le dieron una mala noticia o una buena noticia. Entonces todo eso afecta la psiquis y al afectar nuestro estado de ánimo, pues también afecta nuestro actuar en el momento de hacer el trader, ¿sí? Entonces estar muy pendiente de eso. No es una forma sana de entrar al mercado cuando somos novatos y queremos operar todos los días, y más aún si no se realiza gestión del dinero. ¿En qué está la gestión del dinero? Parte de eso es controlar nuestros miedos. Ojo que no podemos entrar, como ya le hemos dicho, a vengarnos del mercado. El mercado ni nos conoce. Es que no es que, es que este gráfico está en contra mía, o esta divisa, o esta acción, o en lo que estemos, ¿sí? Me ve cuando yo entro y entonces se va en contra de la entrada que yo hice, ¿no? Y después yo me voy en contra del mercado y me voy a vengar. Ojo que eso hace parte de la gestión del dinero. No tenemos que meter aquí ni miedos, ni venganzas, ni que me están mirando, ni que van en contra mía, nada de eso, ¿sí? Lo otro de la gestión del dinero es que cuánto está dispuesto usted a perder, ¿sí? De lo que hemos estado hablando muy de seguido. ¿Por qué estoy hablando esto en la parte del chartismo y los patrones? Porque es que esto hace parte del trading y de la vida del trader. Pero entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Eso cuando queremos entrar todos los días, a toda hora, cada 5, cada 10, cada 15 minutos, y estar, porque no entréis, que se me fue, y ahora sí voy a entrar. Entonces hay que controlar todo eso, ¿sí? Entonces por eso se coloca allí que no es una forma sana de estar entrando todos los días. O sea, si van a operar un solo día en la semana, no hay problema, háganlo, ¿sí? Pero hay que controlar todos esos impulsos que la mayoría de los traders nos dan. Porque todo esto genera un estrés, ¿sí? Eso de querer a cada rato sacarle los pits que yo quiera, ¿sí? Estar operando porque quiero estar operando, y entonces eso genera un estrés, y el estrés entonces ya nos afecta a la psiquis y ya nos afecta a nuestro ánimo, y entonces entre más perdamos y más va en contra, y que el mercado está en contra mía y que voy a tomar venganza y todas esas cosas que siempre nos pasan, pues nos terminan afectando y llevando la cuenta a ceros. Y no quiero pues que nos pase eso o que les pase eso. Las principales figuras chartistas son las figuras de cambio de tendencia, ¿sí? El doble techo que hemos estado hablando. Digamos, aquí tenemos una línea de tendencia, línea de tendencia no, un soporte, marcamos soportes, ¿sí? Y resulta que el gráfico está haciendo esto, viene bajando, ¿sí? Y viene y toca aquí nuestra línea de resistencia, vuelve, baja y vuelve y toca. Entonces aquí ya hizo un doble techo. Entonces aquí hizo un techo y aquí hizo el otro. Cuando dice la teoría que cuando hace esto, ¿sí?, puede haber un cambio en la tendencia, porque digamos que en esta no venía así. Permítame, yo hago aquí que me equivoqué, pues, que no viniera de esta forma, sino que venía así, ¿sí? Venía subiendo, venía en un alza, hizo un doble techo y ahora puede que venga y haga esto. Pero como les dije, no es que sea 100% efectivo, que esto sea cambio de tendencia. Puede que sí haga esto y cuando llegue aquí vuelva y suba, y ahí sí quedamos nosotros perdiendo ahí esa entrada, ¿sí? Pero es muy efectiva que cuando esté aquí en este punto haciendo este doble techo, estar muy pendientes, y podríamos hacer una entrada cuando ya se confirma con ciertas velas que ahorita las vamos a ver, poder hacer la entrada a la baja. ¿Cuántos pips? Eso habla de la gestión del dinero, dónde voy a colocar mi stop loss y dónde voy a colocar mi take profit, ¿sí? Casi siempre que empiece a hacer estos doble techos, puede que nos lleve a hacer un triple techo, ¿sí?
y hay que estar muy pendiente de todos estos movimientos, que aquí lo nombran también, ¿sí? Aquí nombran el triple techo, tenemos el doble suelo y ahora ve el doble suelo, el triple techo, y tenemos entonces, ¿qué sería los suelos? Pues es lo mismo, tenemos, los techos son esto, tenemos una línea de resistencia y entonces sobre esa línea marcada viene y hace esto, ¿sí? Ahí sería un triple techo. Y los suelos, pues es lo contrario. Tenemos una línea de soporte y el gráfico viene y nos hace esto, ¿sí? Entonces puede aquí un cambio de tendencia, ¿sí? Un doble suelo o un triple suelo. Eso es lo que nos dice allí. Hombro, cabeza, hombro, pues venimos, hay hombro, cabeza, hombro invertido y el hombro, cabeza, hombro normal que vemos en los libros. Entonces venimos en esta tendencia, ¿sí? Y genera esto. Y luego viene acá y genera esto. Entonces aquí tenemos el hombro, el primer hombro. Aquí tenemos la cabeza, pero este todavía no está generando el hombro, cabeza, hombro. Simplemente está haciendo este movimiento de alcista y bajista, pero no me está generando la figura como tal planteada por el libro. ¿Cuándo es? Cuando viene y hace esta otra y baja aquí. Aquí ya tendríamos el hombro, teníamos el primer hombro y tendríamos el segundo hombro. Entonces aquí ya tendríamos hombro, cabeza, hombro y según la teoría, entonces aquí tendríamos la línea del... permítame que marque mal. Aquí tendríamos la línea del cuello, que sería aquí. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la línea del cuello. Puede ser así, como puede ser también de pronto esta línea, dependiendo de donde esté marcando las clavículas, porque esta vendría siendo una clavícula y esta vendría siendo la otra. Entonces está la línea del cuello o clavículas y según la teoría dice que cuando traspasa esta línea es el momento de hacer nuestra entrada, porque aquí seguiría una hacia la baja, ¿sí? Pero esto nunca puede que nunca suceda, puede que sí hizo esta figura y lo que hizo fue traspasó la línea de la clavícula, pero subió. Entonces no hubo un cambio de tendencia como tal, ¿sí? ¿Y cuál sería el hombro, cabeza, hombro invertido o hombre colgante? Pues que viene en una tendencia a la baja, hace esto, ¿sí? Está haciendo esto, y este sería el hombro, el primer hombro, la cabeza y el otro hombro. Me disculpan, pero es que yo dibujo un poquito, con esto dibujar es un poquito difícil. Pero entonces allí tendríamos el hombro, cabeza, hombro o el hombre colgante. Y aquí tendríamos la línea de la clavícula, ¿sí? Y según la teoría, entonces dice que aquí si la supera, que entonces se iría al alza. Y si la supera y se va a la baja, entonces ¿quién se equivocó? Ese es lo que hay que tener en cuenta, pero no quiero decir que estas gráficas o todo esto que les estoy diciendo sea malo, ¿sí? Que esas figuras nunca se cumplen. No, sí se cumplen, pero es mejor confirmarlo con nuestras herramientas y si tenemos buen manejo ya de el Fibonacci, pues utilizarlo. Además ver eso en qué temporalidades está para poder que se cumpla o no, o sea, cada vez estar más seguros de que esas figuras sí realmente se van a hacer efectivas, ¿sí? También dice que está la vuelta de un día, la isla de vuelta, cuña alcista, cuña bajista, suelo redondeado, techo redondeado, diamante, figura abierta, figuras de continuación de tendencia, triángulo simétrico, triángulo ascendente, triángulo descendente, banderas y banderines. Yo no les voy a tocar nada de esto, ¿sí? Ya las que les mostré son las que para mi concepto son con las que mejor podríamos trabajar, ¿sí? Tendríamos el doble suelo o triple suelo, tendríamos el doble techo o triple techo, ¿sí? Tendríamos el hombro, cabeza, hombro,
¿sí? Esos y los otros dos que le enseñé ahorita, ¿sí? La estrella de la mañana y la estrella de Venus, que serían esas dos figuras chartistas que les enseñé ahorita al principio, que ya las vamos a ver en un gráfico. Entonces, las otras, si quieren las estudian, si quieren las pueden ver, ustedes tienen todo a disposición en internet, pero es mejor que, para mí, solamente centrarnos en esas, porque nos llenamos de demasiadas figuras. Entonces, vamos a mirar cuál es el hombro, cabeza, hombro. Dice, es un patrón de reversión y lo que hace es utilizar los finales de una tendencia o un impulso para determinar la dirección contraria del precio. Como ustedes pueden ver el gráfico aquí, él viene de una tendencia alcista o una dirección alcista. Forma su primer hombro, luego la clavícula, luego la cabeza y luego su segundo hombro. Pero esto se llama hombro, cabeza, hombro cuando esto aquí se cumple, ¿sí? Si se va hacia arriba, pues dejó de ser un hombro, cabeza, hombro para simplemente seguir una figura, simplemente se fue hacia arriba y siguió la tendencia con la que venía. Pero miren que es lo mismo que yo ya les había enseñado ahorita. Según la teoría, esta línea de aquí, que se debe de medir, que sería la línea de la clavícula o del cuello hasta la cabeza, es lo mismo que nosotros en nuestra entrada, que sería aquí hacia la baja, sería lo que vamos a proyectar a ganar, ¿sí? Lo que deberíamos de ganar, porque según la teoría, esta es la distancia que va a recorrer el precio cuando se forma esta figura y cuando cambia su dirección, ¿sí? Lo mismo sucede en el hombro, cabeza, hombro invertido, que sería, viene bajista, hace su primer hombro, toca la clavícula, su cabeza, su segunda clavícula y su segundo hombro. Se confirma cuando traspasa esta línea del cuello y aquí sería la entrada. Si la traspasa sería la entrada y esta distancia es la misma, debería ser la misma según la teoría que hay aquí. Entonces esto es lo que yo voy a proyectar, esta distancia que hay aquí es la que yo voy a proyectar para obtener mi ganancia. Entonces dice así, estaríamos perdiendo grandes oportunidades. No, dice acá, ¿dónde es que? Es un patrón de reversión y lo que hace es utilizar los finales de una tendencia o un impulso para determinar la dirección contraria del precio. Cuando se ven formaciones hombro, cabeza, hombro, no es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones del libro, pues estaríamos perdiendo grandes oportunidades de entrada en los puntos máximos y mínimos, dejando pasar tendencias alcistas o bajistas para ganar los pips que el mercado ofrece. Lo más adecuado es aplicar el retroceso de Fibonacci para determinar la posible entrada y apoyarse en lo ya enseñado en el curso. Esas líneas de cuello formadas o creadas por traders simplemente son falsas expectativas. Si pillan que esto que les acabo de leer allí es lo mismo que yo les decía, estas lecturas pues las he acomodado para poder que no nos ciñamos tanto a lo que en otras partes ustedes van a encontrar según los libros. Ustedes simplemente cuando logren marcar y encuentren esta figura y logran marcar su línea de cuello, pues simplemente coloquen de aquí del máximo al mínimo una Fibonacci y hacen su línea de retroceso. Si les dio aquí su retroceso al 1.68 o al 0.68, pues allí van a preparar su entrada y van a seguir hasta qué punto, ¿sí? Como les enseñé la vez pasada. Lo mismo hacen aquí, pues colocan en el mínimo y en el máximo, hacen su línea de Fibonacci, de pronto aquí les da su retroceso y allí mismo van a hacer sus entradas. Si ve que las herramientas vistas son para usarlas, no simplemente nos vamos a ceñir al patrón porque es que así lo dicen, sino que vamos a utilizar todas las herramientas que ya hemos visto y si a eso ustedes le meten de pronto si quieren un RSI o un MACD, pues más efectiva pueda ser su operativa. La cuestión es que las herramientas están
y no están para tenerlas sin usar, sino para utilizarlas en lo que más podamos. Básense mucho y aprendan bastante y miren los videos del Fibonacci, que se los recomiendo para que vayan tomándole bastante fuerza a esto. Entonces, si encuentran esta figura en el mercado, analícenla y entren a realizar apoyados con las herramientas ya vistas para que su operativa sea cada vez más efectiva. Aquí tenemos el hombro cabeza a hombro, mírenlo, digamos ustedes lo van a encontrar así en los gráficos, que no lo van a ver pues que como lo vimos ahorita en las líneas, que era así tal cual. Uy, ya lo vi, no, lo vamos a encontrar es así. Entonces ustedes mismos lo van sacando. Miren, aquí tienen el hombro, la clavícula, la cabeza, la clavícula, el otro hombro, y aquí termina esa línea clavicular. Inmediatamente no pasó, ¿sí? Mire que se devolvió, hizo un retroceso y luego sí siguió. Pero el punto de entrada, según la teoría, debe ser aquí. Y miren lo efectivo también que podríamos combinar aquí en esta, que aquí hizo sobre esta línea que se convierte en una soporte o una de resistencia. Miren que aquí está haciendo un retroceso aquí. Precisamente la toca, la superó, ¿cierto? Luego hizo el retroceso y luego sí se vino fuertemente a la baja. Y así lo podemos encontrar, aunque también podríamos encontrar esta misma figura, pero no haciendo esto, sino que yendo hacia arriba. Por lo tanto, no se cumpliría lo del hombro cabeza a hombro y no entraría allí. Por eso hay que revisar las temporalidades altas, la estructura del mercado más que todo. Y como les digo, ustedes miden desde el máximo de la cabeza hasta la clavícula, se hace esta medición para luego así también determinar a proyección cuánto es que yo pretendo ganar, porque se supone que esta distancia que hay de aquí a acá en la cabeza hasta la clavícula es lo que el precio va a recorrer en este bajón, ¿sí? Entonces, con esa información la pueden también analizar tomando en cuenta la gestión del riesgo. Ojo con eso, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Igualmente, entonces yo puedo estar haciendo una ganancia el triple de mi pérdida según el stop loss que vaya a colocar. Listo, entonces tenemos esta otra, ¿sí? Miren que aquí está el hombro, cabeza, hombro invertido. Viene de una tendencia bajista o una dirección bajista. Hace su primer hombro, luego su clavícula, la cabeza. Hace su segundo hombro y de último la clavícula. Aquí es superada esa línea tendencial, perdón, esa línea del cuello o de la clavícula. Aquí se muestra, la supera el precio aquí y entonces deberíamos haber entrado aquí, ¿sí? en esta segunda vela formada por esta línea. Entonces en esta vela, cuando hace este rompimiento, era la entrada, o podría ser, como fue tan amplia esta vela, hubiésemos podido hacer una entrada aquí, ¿sí? Para que él se supone que vaya hacia arriba, pero como ustedes pueden ver aquí hizo un retroceso, toca nuevamente la línea de la clavícula para luego seguir, ¿sí? Puede que aquí hubiésemos obtenido una ganancia, pero miran que él vuelve y cae casi todo lo que ya había recorrido para luego avanzar bastante fuerte. Entonces ahí tenemos diferentes puntos donde nos muestran, ¿sí?, que toca la clavícula varias veces, en el punto A, en el punto C, en el punto E, en el G, y luego todo este recorrido alcanza esta otra posición, que es la medición de la proyección desde la cabeza, mínimo de la cabeza, hasta el máximo de la clavícula. Entonces, no siendo más por hoy, vamos a pararlo allí. Luego miraremos las otras figuras. Les comparto ahorita nuevamente en el grupo la imagen sobre la chuleta de los gráficos que les compartí la vez pasada, y así vamos tomando más
practicidad, si es la palabra, o vamos enseñando más el ojo a encontrar las figuras chartistas. Y concéntrese en esta, que es muy buena, el hombro, cabeza, hombro, y concéntrese en estas otras, ¿sí? En doble techo, doble suelo, triple techo y triple suelo, que son bastante consecuentes con el paso en el tiempo de los gráficos. Así que ahorita les comparto toda esa información. Así que no queda más que desearles un feliz descanso, que tengan una feliz noche y que la pasen súper excelente.